¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller. Video cortito, espero que estén teniendo un hermoso sábado. Ya estamos en la tarde. Yo, obviamente, me quedé en el taller tratando de ordenar y organizar algunas cosas. Seguí sacando alguna que otra herramienta que había caído detrás del banco de trabajo. De todas maneras, no puse la maderita zócalo que evitaría ese problema. No lo hice, creo que no lo voy a hacer. Pero bueno, entre las herramientas que rescaté debajo del banco de trabajo, encontré este querido alicate. Y muchos dirán, si le decís querido, me imagino cómo estarán los que vos odiás. No, bueno, sí, tienen razón. Lo que pasa es que a veces es complicado tener un control, dado que uno mira el tablero, está todo, o es consciente de que la herramienta se cayó detrás del banco, pero por ahí pasan 6 meses hasta que uno la saca. Porque bueno, por ahí no son unidades indispensables, no son unidades fundamentales, o quizás no está dentro de los grandes afectos de uno. Pero bueno, toda herramienta que corresponde al tablero principal del taller está dentro de mis afectos. Obviamente quiero a cada una de mis herramientas, tengo un vínculo con ellas. Es difícil de comprender para aquel que no tenga este mal, llamémosle, o este sano vicio. Bueno, el alicate, a juzgar por su anatomía, por su ergonomía al desnudo, es un genérico. Genérico y le diría no de los lindos, esto no tiene marca. Observen cómo hasta acá, ahí ya, hasta acá tiene un espesor, hasta acá tiene un espesor, y hasta donde lo cubre el mango, hasta donde lo cubre el grip, bueno, es más finito. Obviamente, la parte que vemos da la sensación de ser una herramienta de mayor porte, de mayor fuste, pero no, tiene las palancas, vamos a decir, bien chinardas. Vamos a ver si corta algo. Vamos a ver si corta algo. Y bueno, como está de moda ahora, ya hace unos años, probar los alicates cortando cables, que bueno, es la única manera de probar un alicate, pero bueno, por ahí las pinzas de punta. Pero bueno, nada, ustedes saben mis ideas. Vamos a probar al querido viejo oxidado, le vamos a decir, el oxidadito. Yo tengo acá preparados unos cablecitos y si va respondiendo, bueno, por ahí buscamos alguno más grueso. No le tengo demasiada confianza. Vamos a empezar con el de 1 milímetro. Ah, bueno, corta espectacular, ¿eh? No lo escupe, pero mire. Espero que se haya visto. Vamos con el de 1 milímetro. Ese es 0,8. 0,8. Este es 1 milímetro. Corta lindo, che. Voy a ver si le consigo un par de grips. Un par de mangos. Y le da movida. 1,5 milímetros. A ver. Pegó en la pantalla. Muy bien, va muy bien. A ver. A ver si hay algo de 2,5. Bueno, vamos. Vamos a lo grande, vamos a lo grueso, vamos a lo importante. Cable 6 milímetros. Hay que hacer fuerza. Papa. Corta lindo. Le voy a conseguir unos manguitos y lo vamos a volver a poner en el tablero. A ver si.
Faltaría probar con uno de 2,5, pero en este momento creo que me quedé sin cable de 2,5. Acá tengo celeste de 2,5. Quien puede lo más, puede lo menos. Aunque también, como digo eso, digo que a veces las herramientas cortan muy bien en una medida y en otra superior muy mal y en otra inferior muy bien. En esto 2 más 2 no es 4, pero observen, si me dejaban opinar a mí, a simple vista, el alicate es un desastre. No hubo cable que no haya cortado perfecto. La verdad, a ver si pela. Va a hacer la pruebita de los... Yo le llamo la pruebita de los boludos, pero bueno, cada uno... No, esto ya no lo corta, pero bueno. Bueno, listo, ya está. Cortaría un poquito más de cada... La verdad, muy bueno. Esto demuestra que la imagen no es nada. La imagen no es nada. Imagínense algunos de los que muestran en otros canales, donde bueno, las herramientas son chetas y caras. Lo que les puedo decir es que era un genericón que se cayó del tablero y permaneció un tiempo largo detrás del banco de trabajo. Quizás contaminado por la humedad ambiente, percudido por el agua, cuando yo desarmo algún motor, cae algún fluido, en fin, la verdad, una linda herramienta que sorprende. Bueno, me dejo de cortar cables y voy a preparar una charlita para, bueno, nada, tener un contacto. Pero asombrado, asombrado. Pensé que no iba a cortar ni conversaciones. Observen, esto se ha caído de punta varias veces. Alicate que seguramente he utilizado en mecánica hasta el momento de su desaparición física. Bueno, nada, muy contento con el reencuentro con la herramienta. A la espera de un video del querido amigo Gregorio, quiero que sepan con el tema de las tenazas que están pintadas de rojo porque corresponden a la pandemia. Yo en el día número 16 de pandemia sufrí lo que yo llamo el síndrome de la pandemia y ya no sabía qué hacer, eran por ahí las 4 de la mañana y estaba tomando mate acá en el taller como loco malo, cuando me había ido quizás a las 11 de la noche, porque ya verdaderamente no sabía qué hacer, y tenía 1 litro de pintura sintética, rojo vermellón, si no me equivoco, o rojo teja, no me recuerdo, y lo que hice fue pintar las herramientas que estaban en un estado quizás de un poco menos de cuidado que otras que amerita. Por ejemplo, una tenaza que se usa en obra es muy común que esté oxidada o tenga un poquito de óxido producto de la cal, el agua, el manipuleo. Bueno, entonces estaba viendo videos en YouTube y vi una francesa en el canal de la esvástica y dije, wow, qué bueno que quedan las herramientas rojas. Y pinté alguna que otra y bueno, nada, me pasé el día pintando, al otro día las di vuelta, les di del otro lado y así. Bueno, ese es el síndrome de la pandemia. Seguramente en ese momento estaba perfectamente desoxidado, dado que es una herramienta que ahora vuelve a su lugar en el tablero. Sí, quizás lo cepille, lo lleve de vuelta a un estado un poco más propicio, pero
No salgo de mi asombro de cómo mantuvo el filo, aunque no tendría un porqué no pasar eso, ¿no? Pero en la puntita se empezó a percudir. Un lujo el alicate. Les mando un saludo, muchachos.